Muy tempranito estábamos hablando sobre un estudio que nos daba cuenta de la realidad de nuestra sociedad, que cada vez envejece más, la esperanza de vida ha ido aumentando, el acceso a la salud ha ido mejorando, en tecnología, en acceso directamente, y lo mismo está pasando con nuestras mascotas, porque nuestras mascotas cada vez viven más. Yo sé que tienes ya distintas realidades en tu casa, como eran, por ejemplo, no sé, en tu infancia, donde 10 años, 15 años, hoy día estamos viendo gatos 20 años, perritos 21, 22 años, cruzando los dedos, Camichules, porque sí, todos queremos que nuestras mascotas vivan mucho más, pero eso es un desafío porque también se van presentando distintas enfermedades como las neurológicas. Por eso queremos hablar con el doctor Gonzalo Vera, médico veterinario especialista en neurología, acá en Matinal Nuestra Raza. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir hoy a conversar de este tema que, claro, hoy día muchas personas se sorprenden con la medicina veterinaria, con cómo ha avanzado, con lo especializada que está. Además, en tu caso, en neurología. A ver si nos cuentas un poco respecto de las patologías neurológicas más frecuentes en nuestras mascotas, por supuesto hablando siempre de perros y gatos. Bien. Sí, la neurología se dedica al estudio de lo que es el sistema nervioso central, que abarca encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal, ¿sí? Y además también nervios periféricos y unión neuromuscular. Y dentro de todas ellas, la enfermedad más frecuente es la epilepsia idiopática. Se estima más o menos que entre un 0,6 a un 0,8% de la población canina, por lo menos, tiene epilepsia. Eso ¿Epilepsia? Es bastante, sí. O sea, convulsionar, claro, que es como lo más grave dentro de la epilepsia, la manifestación más severa. Claro, es la manifestación clínica, sí. Okay. Pero no es la única causa de crisis epiléptica, hay un montón de causas, ¿sí? Y ahí, claro, hay una relación directa entre la edad y los problemas neuronales, porque no es que hoy día estén apareciendo más, sino que porque hoy día están alcanzando a desarrollarse porque las mascotas van durando más en años. Además de que al estar dentro del hogar y formar parte de la familia, por ahí los tutores tienen más apreciación de lo que le pasa al animal. ¿Y a qué edad más o menos se empiezan a presentar? Porque claro, en los seres humanos ya sabemos que va a depender, pero siempre bordeando los 60 años hacia arriba. En el caso de las mascotas más o menos... No, hay enfermedades para todos los rangos etarios, básicamente. Por ejemplo, animales que son cachorros muy chiquitos tienen alta prevalencia de enfermedades congénitas, por ejemplo. Hidrocefalia es la de las más frecuentes. Sí, claro. Dependiendo de la raza también. También, sí. Ahora, con respecto a la epilepsia particularmente, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el cuadro clínico? Porque en la epilepsia, cuando hemos hablado con especialistas médicos humanos, nos dicen que tiene diversas formas de manifestarse y que las convulsiones son un tipo y que no necesariamente son el más frecuente. Claro. Hay otras maneras en las que se manifiesta la epilepsia. En el caso de las mascotas, de los animales, ¿cómo es? Sí, en los perros y gatos por ahí es más difícil ver otros signos clínicos como se ven en humanos porque al no poder hablar no pueden decirlo. Entonces la signología son las crisis epilépticas, o sea, las convulsiones. ¿Sí? Las convulsiones. Claro. Hay de diferentes tipos, hay focales que solamente depende dónde está el foco epileptógeno, cómo se va a observar. Por ejemplo, si está en la corteza motora, va a haber signos exclusivamente motores, como por ejemplo un movimiento de un miembro. ¿Sí? Como una patita, exacto, ¿cierto? Que se mueva ya. Sí. O movimientos faciales, o también alteraciones si están en la parte somatosensitiva va a tener como alucinaciones. ¿Sí? Okay. De hecho hay un tipo de crisis que se llama cazar moscas. Es como el animal está cazando moscas que no existen. ¿Sí? Están como mordiendo el aire en el fondo. Exacto, sí. Eso es. Exacto, wow. Sí. Ya, si vemos eso de manera frecuente, porque a lo mejor podría confundirse con juego o con que efectivamente hay una mosca. Sí. Ya, si lo vemos de manera frecuente, entonces tenemos que poner atención. Sí. Pero igualmente la crisis más frecuente es la generalizada, que es la que, por más que nunca hayas visto una crisis epiléptica, te das cuenta que es una convulsión. Claro, ¿sí? Que es una convulsión. ¿Y cuáles vienen después de la epilepsia en prevalencia? En prevalencia, por ahí después siguen las patologías de médula espinal, las destrucciones de discos son muy frecuentes, sobre todo ahora que hay mucha prevalencia de razas como Bulldog, Dachshund. ¿Sí? Los salchichas, como se dice popularmente. Sí. Que tienen mucha prevalencia de eso. ¿Sí? ¿Y eso asociado al peso también, me imagino? Sí, igual de por sí esas razas sufren una degeneración del disco intervertebral. El disco básicamente es como un amortiguador que soporta toda la fuerza que recibe la columna. ¿Sí? Ese disco se degenera, pierde un contenido de líquido que tiene una parte del disco que se llama núcleo pulposo y de manera espontánea o ante determinados esfuerzos, el disco termina extruyendo, o sea, saliendo hacia el canal medular y comprimiendo la médula espinal. Ahora, ¿eso se traduce en un tema neurológico? Exacto, porque no podría mover bien las patitas, ¿sí?
primero, si la lesión es superficial, el animal deja de percibir dónde están sus miembros. Entonces, ¿cómo se ve eso? Arrastrando las patas o cruzándolas cuando camina, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Después, si avanza más la extrusión, ya pierde la capacidad de mover sus miembros. Y si avanza más todavía, pierde la sensibilidad. ¿Sí? ¿Y eso está más asociado a razas? Sí, la extrusión aguda de disco intervertebral degenerado, que se llama, sí. Después hay muchas otras extrusiones de disco. ¿Sí? Ahora están en los bulldog, en los perritos salchicha o los dachshund. Sí, es bastante frecuente en poodle también. En poodle. Sí. Ahora, claro, nosotros cómo podemos ayudar a nuestras mascotas en este tipo de casos, ya sea, por ejemplo, en el diagnóstico de una epilepsia, tenemos que hacer algún tipo de cambio respecto a su calidad de vida, cuáles son los tratamientos y con estos otros tipos de problemas neurológicos que tienen que ver con la anatomía del perrito, ¿cierto? Claro. Como es su columna, y ahí ojo también con el tema de las razas, que sabemos también la cruza entre ellos, va generando cada vez más problemas, la compra. Exacto. Sin demonizarla, pero si puede preferir adoptar, mejor hagamos eso, ¿no? Sí. Estas son razas que lo pasan mal también. No, sí, ni hablar. Bueno, igual de hecho hay un estudio genético que se puede hacer en pacientes con tendencia a generar extrusiones de disco. Y eso se recomendaría para criaderos responsables. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué tratamientos hay disponibles? ¿Cómo ayudamos a nuestras mascotas con estos diagnósticos? Sí. Para prevenir una extrusión de disco, por ahí lo que se recomienda en pacientes que pueden llegar a tener predisposición a sufrirlo es sobre todo no hacer movimientos bruscos. Es difícil esto en un perro porque cómo lo decís, ¿sí? Cómo le decís al animal que no haga determinado movimiento, pero por ahí una forma sencilla es poniendo rampas para que suban a los sillones, a las camas. ¿Sí? Adaptar la casa. Exacto, sí. Así como hacemos la casa baby proof, a prueba de bebés, cuando llega una guaguita a la casa, ¿cierto? Sí. Que le andamos poniendo cosas en la esquina, los muebles. En el caso de un perrito de estas características, adaptar la casa. Exacto, sí. Okay. O que no suban escaleras, por ejemplo. Y no haga que se pare así en dos patitas. Claro, sí, eso no. No, sobre todo en estos perritos son de columna larga y patas cortitas. Sí. Ahora, ¿demencias se presentan también en perros y gatos? Sí, se presentan. De hecho está subdiagnosticada, ¿sí? Se cree que está subdiagnosticada. ¿En qué sentido? De que no se le diagnostica, no se le da tanta importancia como debería, sí. ¿Y cómo se manifiesta una demencia en un perro o en un gato? Sobre todo por cambios de comportamiento, ¿sí? Empieza a ser, generalmente son de manera crónica y lentamente progresiva, ¿sí? Entonces quiere decir que el animal va empeorando de a poquito, ¿sí? Empieza a caminar compulsivamente sin ningún sentido, cambian el ciclo de sueño-vigilia, o sea, el animal se despierta a la madrugada, empieza a aullar de manera, o sea, sin sentido. ¿Sí? O sea, ¿lo podemos equiparar a algo así como a un Alzheimer humano, claro, la demencia en nuestras mascotas? De hecho, es un modelo de estudio para humanos también, es muy similar. ¿Y a qué edad eso se empieza a presentar? Y generalmente en perritos de más de 7 años, con estas características se podría llegar a sospechar. ¿Y ahí tiene que ver con razas, a diferencia de la columna? No necesariamente. Lo que sí, acá existe un riesgo de que hay una enfermedad, o sea, el primer diagnóstico diferencial de un síndrome de disfunción cognitiva, que es como se llama esta enfermedad, es un tumor a nivel intracraneal, ¿sí? Que la complejidad es totalmente diferente. ¿Sí? Okay. Ya, entonces nos quedamos con este problema de la columna, sí tiene que ver con razas. En el caso de la demencia en nuestras mascotas, particularmente en los perros, no pasa por un tema de raza, no hay una prevalencia particular. No. Y ojo que desde los 7 años en adelante, y atendiendo un poco lo que mencionaba Luis al principio, hoy día las mascotas, sobre todo aquellas mascotas indoor o que tienen un tutor responsable, viven más años. Exacto, sí. ¿Cómo es la calidad de vida de un perrito que ha sido diagnosticado con demencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer también para adaptar nuestro entorno, quizás, la vida de esta mascota? Porque me imagino cambia también, ¿no? Sí, cambia la vida de todos, de los tutores, de todos. ¿Sí? Realmente lo que se recomienda es estimulación, ¿sí? Que pasee más el animal, ¿sí? Juegos, hay unos juguetes que vienen con un mecanismo que se le introduce alimento adentro, claro, y va soltando de a poquito, entonces eso estimula al animal. ¿Sí? Okay. O una manera más sencilla es dentro de cajas, pones otra caja, así, tipo como un... ¿Y hay tratamiento? Claro. ¿Hay algo así como un medicamento que haya que empezar a darle? Sí, hay medicamentos que ayudan a mejorar los signos clínicos, pero no hay un tratamiento curativo, sí, es más paliativo. Indudablemente la enfermedad va a seguir progresando. Y en el caso del Alzheimer humano, no se conoce una causa particular respecto de esta enfermedad, pero sí siempre se habla del estilo de vida. Exacto. Llevar un estilo de vida saludable desde la juventud, desde la infancia, por supuesto, mejor todavía, nos permite tener una mejor vejez. Sí. En el caso de las mascotas, ¿es similar?
un estilo de vida saludable hará eventualmente que baje un poquito la probabilidad de presentar este tipo de patologías? Sí, seguramente, sí. De hecho, se recomienda ejercicio en todos los animales, sí, nosotros incluidos, obviamente. ¿Sí? Por ahí mejorar siempre la alimentación. ¿Sí? Hay estudios en humanos que relacionan la disbiosis oral, o sea, alteración de la microbiota de la boca por enfermedades dentales. ¿Sí? ¿Como caries? Claro, sí, con aumento de la probabilidad de empeorar una enfermedad O sea, de este las tipo. bacterias de la boca Exacto. relacionadas con la aparición de enfermedades neurológicas. Sí, exacto. ¿Y en el caso de los perros podría pasar? Sí, podría pasar, se sospecha que podría pasar. Sí. Mira. Sí. Entonces también es recomendable que se le revise la Que haya la una boca. higienización bucal. Exacto. Sí, totalmente. Que de pronto, claro, hay personas que dicen, oye, pero ¿cómo le andas cepillando los dientes al perro? ¿Dónde Claro. se ha visto eso? Bueno, una boca libre de bacterias puede terminar quizás bajando la probabilidad de presentar estas Y le duelen enfermedades. los dientecitos también, para llegar con buena dentadura también cuando más grande. Quería preguntarte, a propósito de esta asociación que estamos haciendo con el Alzheimer, para alguna, tampoco se sabe mucho, pero de repente va asociado a personas que han trabajado mucho con su cerebro, con su cabeza, que tienen a lo mejor un trabajo cognitivo más, no sé cómo decirlo para no discriminar, más elevado, si se quiere. En el caso de los perritos sabemos que hay razas que se dicen son más inteligentes que otras. ¿Tiene que ver con eso? No, una que ver. No sabría decir. O sea, no hay estudios que demuestren eso, Ok. así que no podría responderte eso. Ya, y en el caso de los gatitos, ¿también tienden más a desarrollar demencias, por ejemplo? Menos. Menos. Pero la pueden padecer. Sí. Pero también la pueden padecer. Quiero volver un poco atrás a la epilepsia. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles hoy para esa patología? Bien. Generalmente lo que se describe en la literatura, además, que hay diferentes líneas de tratamiento. ¿Sí? El alimento de primera línea, de segunda y de tercera. ¿Sí? El tratamiento de elección es el fenobarbital. ¿Sí? Lamentablemente acá en Chile no está disponible para veterinarios, ¿sí? Pero se puede utilizar otra medicación llamada primidona, ¿sí? que es lo que se utiliza. De hecho. Ya, y es crónico, ¿no? De por Sí, vida del tratamiento. sí, generalmente estás hablando de un tratamiento de por lo menos 1 año y medio. ¿Sí? Cuando pasa 1 año y medio sin crisis epiléptica, o sea, sin convulsiones, se podría considerar empezar a retirar de a poco la medicación, ¿sí? Pero no en todos los pacientes se logran. Se estima más o menos que en el 1 o 2% de los pacientes epilépticos, y no hablando de otras causas de convulsión, ¿sí? Solamente epilépticos, ¿sí? El 1 o 2% no tiene más eventos, ¿sí? Entonces, cada 100 perros epilépticos, 1 o 2 no tienen más, ¿sí? Ya, el resto todos van a volver Exacto, a tener. sí. Y por eso es importante el tratamiento. Claro, sí. Y se considera que el tratamiento está siendo exitoso cuando hay una crisis cada más de 3 meses. Si estamos en esa frecuencia, estamos bien. Y en el rol educativo también, que han venido, en el caso de los humanos, las asociaciones de epilepsia, ¿qué hacemos frente a una mascota que está teniendo una epilepsia? Claro, si no sabemos que la tiene, va a ser una sorpresa, pero para quien convive en torno a las convulsiones, ¿qué se hace en ese momento? Bien. Primero, no hay nada que se pueda hacer en ese momento, salvo dar medicaciones para limitarla, ¿sí? Lo que es muy importante ahí es ver cuánto dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pasan más de 5 minutos de la crisis, ahí ya hay riesgo y debería hospitalizarse, ¿sí? Ok. También lo que se puede hacer como para ayudar es poniéndole alguna almohada, Para una que no se ropa, algo. golpee, ¿no? Exacto, si está teniendo movimientos de cabeza para que no se golpee contra el piso o contra un mueble o algo. Después se dice mucho de que hay que agarrarle la lengua, eso es un mito, ¿sí? No se tragan la lengua los animales, lo único que lográs ahí es que te muerda porque el animal está inconsciente, está moviendo la boca y te va a morder. Sí. Mm. Y tampoco tratar de... Dejarlo solo, tranquilo, ¿sí? O sea, no solo porque hay que controlar cuánto dura. O sea, ¿sí? si está cerca de algo con lo que se pueda golpear, Claro. ojalá alejarlo, Exacto, sí. ¿cierto? Despejar el perímetro Exacto. y ponerle algo blandito, cosa que no se golpee tan fuerte. Sí. Y esperar. Esperar que pase, sí. Y bueno, acercar a la veterinaria. ¿sí? Claro. Igual, de todos modos, después de la crisis, después del ictus, hay un momento que se llama periodo posictal, que puede durar desde segundos hasta 2 días. ¿sí? Ok. En que el animal puede caminar compulsivamente, puede estar ciego, puede estar agresivo, entonces con esas cosas hay que tener cuidado. Ya. ¿sí? Por eso es importante Y eso- tratar de acercarse a un Exacto. centro veterinario. Ahora es normal, por ejemplo, que durante el episodio de convulsiones se orinen, defequen, ¿es parte de...? Sí, sí. No necesariamente, pero es muy frecuente que suceda. Podría ¿sí? pasar. Sí, que se alivien mucho, que se orinen, que se defequen también. ¿sí? Y, Ok. y esto que viene después,
va a ir dependiendo de cada convulsión o queda con algún sello específico? No sé, si ya sé que mi mascota le da, yo sé que después está un día o un par de horas como que no sabe dónde está, que se le va el cuerpo, o eso va a depender siempre de cada compulsión. No, es variable según el individuo. ¿Sí? Okay. Y el tratamiento también apunta a disminuir los periodos posictales. Ok, ya. Entonces esto también sirve como para bajar esas ansiedades. O sea, cualquier persona que se enfrenta a una crisis epiléptica con convulsiones, en su mascota, en un ser querido, en una persona, por supuesto que es chocante si no estás acostumbrado a verlo. Importante entonces saber cómo actuar, tener este conocimiento ahí en caso de en la retina. Nos vamos al médico veterinario y ahí comienzan los exámenes. Preguntarte por eso, ¿qué exámenes se realizan en las patologías que hemos conversado? ¿En la epilepsia, en la demencia, en la problemática de la columna? Claro. Bueno, yendo para el ejemplo de la epilepsia, el tema que tiene la epilepsia es que no hay un diagnóstico de precisión, ¿sí? Vos tenés que ir descartando muchas cosas para decir, bueno, el paciente es epiléptico, ¿sí? Y tenés que descartar causas vasculares, por ejemplo, que no haya tenido un accidente cerebrovascular, que es frecuente, volviendo al tema del rango etario, en animales de más de 7 años que debutan con crisis, por ejemplo. O descartar causas infecciosas, inflamatorias, ¿sí? Traumáticas, que no haya sufrido un golpe en la cabeza. De hecho, traumas craneoencefálicos te pueden provocar crisis epiléptica hasta 2 años después del trauma. Mira, ¿sí? O sea, te pegaste 2 años y todavía puede pasar. Exacto. En los perritos. Sí, en y los gatitos. Sí. Después también habría que descartar causas metabólicas, por ejemplo, problemas renales, problemas hepáticos, problemas de la glucosa, ¿sí? También descartar causas tumorales, como nombramos hoy, ¿sí? Hay muchas cosas para descartar. Pero lo base primero es el examen neurológico y un análisis de sangre lo más completo posible. Eso es la epilepsia. Exacto. Ya, Sí. ¿Qué pasa con la demencia? Ahí me imagino más difícil todavía dar con el diagnóstico. Sí. De hecho, hay un test que se llama test DILIA que se puede hacer en la casa. Son varios ítems en los que hay una frase, por ejemplo, no sé, el animal deambula sin sentido, ¿sí? Entonces ahí pones si los signos son pocos, más o menos moderados o frecuentes. Sí. ¿Cómo se llama el test? Test DILIA. ¿Cómo se escribe? D-I-S-H-A-A. D-I-S-H-A-A. Sí. DILIA. Sí. Ahí está. O si quieren, no sé, lo Eso compartimos. para los propietarios que conocen a la mascota. Sus tutores, claro. Los Sí. tutores pueden hacer responder ese cuestionario. Exacto. Y con respecto de lo medular, ya ahí me imagino hay exámenes como más de máquinas y cosas, ¿no? Sí, lo ideal para evaluar médula espinal es resonancia magnética. Resonancia. Sí. Ahora, sabemos que también con el paso de la edad les va costando moverse un poco más. A veces no tiene que ver con sus huesitos, sino que muchas veces con lo neurológico. Sí. Hay algunos perritos que se empiezan a ir para el lado, que no tiene que ver con una distemper, a lo mejor cuando se les empieza a caer el potito. ¿Qué hay con ese proceso también de envejecimiento? Sí, puede ser parte de una disfunción cognitiva, pero también puede ser, hay una enfermedad muy frecuente, bueno, relativamente frecuente en realidad, que es la mielopatía degenerativa. Se da sobre todo en razas como pastor alemán, labradores, ¿sí? Boxer también, en que el animal empieza como a perder paulatinamente su capacidad de mover, sobre todo desde atrás hacia adelante, ¿sí? También al ser una enfermedad degenerativa no hay tratamiento para eso. Sí, Pero, el pastor alemán por la forma tiene las patitas más cortas las de atrás, ¿no? Claro, ese es el tema de displasia de cadera, ¿sí? Sí, Eso es más osteoarticular, claro, ¿sí? Pero tiene que ver también con se suma eso, y sumado a la mielopatía degenerativa es un combo bastante malo. Sí, ¿Y el gatito tiende a tener menos problemas que los perros? En el gato estadísticamente son más frecuentes las enfermedades infecciosas en los gatos. Sí. Ya, ¿que pueden derivar en neurológicas? Exacto, sí, totalmente. La más frecuente es el Bisbiller, ¿sí? Es el virus de la leucemia felina sobre todo, ¿sí? Pero también pueden tener cualquier bacteria que circule en sangre. Son muy frecuentes las enfermedades óticas que derivan después a una enfermedad del sistema nervioso central. Mira, ¿sí? bueno, y para todo este tipo de enfermedades de las que hemos conversado, ¿cómo podemos nosotros como tutores prevenir o ayudar a que este tipo de enfermedades no se presenten en nuestras mascotas? En cuanto a la epilepsia hepática no se puede hacer nada, lamentablemente es azaroso, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, si vamos a este ejemplo de que una otitis externa puede llegar a introducirse después al sistema nervioso central, lo más simple sería tratar de prevenir una otitis externa. ¿Y cómo se previene? Primero, sacando causas desencadenantes de eso o predisponentes, por ejemplo, pacientes que son alérgicos, o hay un tipo de sarna que se llama sarna autodéctica que solamente afecta la oreja. Ah, mira. ¿Y la alimentación es importante? Entendiendo que, claro, nosotros los seres humanos tenemos distintas opciones para poder comer. En el caso de las mascotas, ¿qué pasa con su alimentación, prevención de enfermedades, tratamiento de ellas mismas?
Sí, la alimentación es sumamente importante. ¿Sí? Siempre llevar la mejor alimentación posible es ideal para cualquier patología. Y sobre todo también tener una buena condición corporal también te va a ayudar a afrontar mejor una enfermedad. ¿Y hay, perdón, alimentos específicos para alguna patología neurológica, por ejemplo? Sí, hay algunos que están descritos como para ayudar a pacientes epilépticos. También ese mismo ayuda a enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de disfunción cognitiva, por ejemplo. Bueno, te agradecemos enormemente, doctor, por esta conversación. Súper importante estar atentos a los signos, a los síntomas que presentan nuestras mascotas, pero conocer también que hay especialistas como tú que pueden también ayudarnos a llevar estas patologías neurológicas. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo pueden encontrar ahí en Central Veterinaria, ahí aparecen los datitos. 10 de la mañana con 34 minutos, como cada día lunes, que cuesta